Quiero que abran sus Biblias hoy en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y estamos comenzando un nuevo estudio que se llama El poder del Espíritu. Pero en realidad ese es el mismo estudio en el que hemos estado anteriormente. De hecho, esta es la semana 17 en la que hemos estado enfocados en el Espíritu Santo. Pero estamos comenzando la tercera parte de toda esta serie del Espíritu Santo, llamada el poder del Espíritu, y también ser guiados por el Espíritu, ser lleno por el Espíritu. Hemos estudiado todo esto y bueno, tú saben que no hemos hablado demasiado de ninguno de esos dos temas, pero ahora vamos a hablar del poder del Espíritu. Y déjenles digo, tampoco vamos a hablar demasiado de esto, porque hay mucho que cubrir en esto y vamos a recibir ciertas cosas en este día. Y cuando terminemos con este tema y esta tercera parte del poder del Espíritu, que ustedes van a funcionar en el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo va a fluir a través de tu vida, diariamente, continuamente. ¿Por qué es eso? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si tú oyes de esto, produce fe en tu corazón para que tú comiences a actuar y a recibir y a fluir, para que antes de que te des cuenta, tú vas a entender más de esto. Y como no estás descalificado de recibir todas estas cosas, porque te sientes que no eres lo suficientemente bueno, porque a veces lo hacemos con nuestra mente o nuestro corazón y no sientes que eres digno de recibir. Bueno, todos hacemos eso, pero tú no estás descalificado. Y yo siento que al terminar este tema, todos vamos a estar fluyendo en el poder del Espíritu. Ahora, Hechos capítulo 1, yo voy a comenzar leyendo en el verso 4. Pero quiero que cuando llegue al verso 8 lean conmigo en voz alta. Y yo estoy leyendo de la versión Reina Valera. Si no tiene esa versión, está bien. Pero con el propósito de que todos compartamos, te pido que me sigas en la lectura. Y si tenemos pantalla, pues en la pantalla también. Muy bien. Voy a leer de Hechos 1, verso 4. Y estando juntos les mandó Jesús que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Vamos a leer juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten que él dice que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Alguien puede contestar: ¿cuándo es que reciben el poder? Cuando el Espíritu Santo viene. Ahora quiero darles a entender y mostrarles lo que el Espíritu Santo me mandó que hiciera hoy. Y me mandó que hablara hoy, comenzando la serie El poder del Espíritu. Este es el día en que Jesús se fue de la tierra físicamente. Este es su último día en la tierra y ya ha sido resucitado de los muertos. Bueno, y esto ya hacía como 40 días antes de que él fuera resucitado de los muertos. Y el verso 3 de los Hechos 1 dice que estuvo aquí por 40 años y dio testimonio, y él les validó a las personas que fue resucitado de los muertos. Y yo creo que también en otro lugar dice que como 500 personas lo vieron de que él fue resucitado. Y aquí este grupo de personas que están en el Monte de los Olivos, y él les dice: eso es lo que quiero que hagan. Yo quiero que no solo regresen a lo que hacían antes, o que regresen a la ciudad en que vivían antes, pero yo quiero que se esperen en Jerusalén. Ahora, el Monte de los Olivos está ahí en Jerusalén. El Monte de los Olivos es una montaña pequeña, es un monte. Es muy fácil caminar hacia arriba. Es más, yo he caminado hacia arriba y hacia abajo y no está muy grande. Y como en 5 minutos subes y bajas y no es muy grande. Es un monte pequeño y se llama Monte de los Olivos, y tú puedes bajar al valle y puedes subir por otro monte que se llama el Monte del Templo. Y puedes ver del Monte del Templo al Monte de los Olivos, que están cerquitas. Directamente atrás de eso es donde Jesucristo fue crucificado. Todo está ahí en esa misma región, y él está en Monte de Olivos y él les dice: quédense en Jerusalén.
Aquí quédense en Jerusalén, en este pueblo, y les estoy mandando que se esperen por la promesa del Padre. Porque Juan el Bautista bautizó ciertamente con agua, pero dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y les está diciendo, yo les estoy mandando a que se esperen. Y llegan al verso 8 y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder, la palabra dunamas, poder. Tú recibirás poder, dunamas. Pero eso es lo que va a pasar, no cuando tú creas en mí, porque Él está hablando con un grupo de personas que ya creen en Él, que ya creen en Jesús, ¿no es así? Ellos no hubieran salido al monte de Olivos parados ahí hablándole a Él en el día, si no hubieran creído en Él y creído para estar escuchándolo a Él. Entonces, Él está allá afuera y les está diciendo, les estoy mandando a que no regresen a su vida diaria, pero que se esperen aquí en Jerusalén hasta que la promesa del Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, porque cuando eso pase también traerá poder y luego van a ser mis testigos en todo el mundo. Déjenles digo lo significante de esto. Lo que Jesús está claramente diciendo es que Él está validando que Jesús nunca quiso que las personas fueran cristianos y perdonados de sus pecados, y que contaran una historia, pero que no tuvieran el poder del Espíritu Santo, que diera validez a la historia que están contando. El ministerio de Jesús era un ministerio que no era nada más de hablar, viniendo de hablar y dando un buen testimonio. El ministerio de Jesús era predicar y compartiendo cosas de Dios y el reino de Dios, pero luego validándolo por medio de tocar la gente que creían en Él y que dieran libertad, a sanidad, todas esas cosas. Y palabras así, de sabiduría. Ese es el ministerio de Jesús. Todos vemos eso. Su ministerio fue marcado por la sanidad y los milagros que pasaron. Pero antes de los milagros y de la sanidad, Él predicaba y enseñaba. Pero luego la predicación y la enseñanza y la historia fue probada por el poder de Dios, que venía y hacía exactamente lo que Él predicaba y enseñaba que iba a suceder. Aquí Jesús está dando esa responsabilidad a los seguidores de Él y les está diciendo, miren, yo me voy a ir y los estoy dejando a ustedes que hagan mi ministerio. De hecho, el libro de Hechos comienza diciendo, esto es todo lo que Jesús comenzó a enseñar y a predicar. Entonces es nuestra responsabilidad como cristianos hacernos responsables de eso. Pero Jesús sabía que sin el poder y el Espíritu Santo trabajando en nosotros, todo lo que tenemos es una historia. Todo lo que tenemos es una opinión. ¿Entienden? ¿Cuántos entienden que hay muchas opiniones allá afuera? En nuestro día hay opiniones y religiones y filosofías en todas partes. Pero cuando tú vienes y le cuentas a alguien tu opinión, ellos piensan, oh, qué bueno, pues eso funciona para ti, pero para mí no. Y qué bueno. Pero, ¿cómo saben la diferencia entre un Dios real y todas las demás filosofías? El Dios real en un ministerio de Jesús fue marcado por esto. Había una validez del mensaje por señales y maravillas. El poder estaba funcionando. Y Jesús siempre decía que nosotros, sus seguidores, tenemos que caminar en ese mismo poder que en el que ellos caminaban, ¿no es así? Juan 14:12 es donde Él dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, significando en todo el contexto de esto, que Él les había dicho que si yo me voy al Padre, entonces el Espíritu Santo no vendrá sobre vosotros, pero si yo voy al Padre, lo enviaré a ustedes. Entonces, lo que Jesús dijo es que ustedes van a tener la responsabilidad de mi ministerio. Yo me voy, pero yo espero que mi ministerio siga. No solo son palabras, pero en acciones, en poder. Entonces Jesús les está diciendo, ok, están creyendo en mí, están parados aquí. No se vayan, no se atrevan a irse. Saben, nosotros conocemos la Escritura. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es Mateo 28. Estos son los mismos versos que está pasando en el mismo día. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Hechos capítulo 1. Todo eso está pasando el mismo día que Jesús estuvo aquí en la tierra.
Y ese es el mismo mensaje que ha sido capturado por diferentes actores. Entonces, tantas iglesias y ministerios se enfocan en ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Y se enfocan en ir a ser discípulos. No, pero no dicen lo que dijo Jesús antes de todo esto. No lo hagan hasta que se esperen y obtengan el poder del Espíritu y luego ve a hacerlo. Porque no solo quiero que les vayas a decir sobre el reino de Dios, quiero que se los muestres. No solo les cuentes de mi poder, quiero que se los muestres. Muéstrales mi poder. Entonces, conforme yo estaba preparándome para hablar del poder del Espíritu Santo y enseñarlo y empezar a clarificar lo que en realidad significa, el Espíritu Santo me dirigió. Tenemos que hablar de esto y entender esto, aunque ya hemos pasado por un estudio llamado Ser lleno del Espíritu. Y me impresionó. Él no fue que me habló en una voz audible, pero conforme yo estaba estudiando, Él me estaba diciendo, el poder del Espíritu comienza con recibir. No necesitamos hablar de las manifestaciones del Espíritu y la palabra de sabiduría o de ciencia, de conocimiento y los milagros y los dones, todas esas cosas. No hay necesidad de hablar de eso. Son personas que no han hecho lo que Jesús dijo, que lo que tenían que hacer, como esperar hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo y la plenitud y el poder. Todo lo que va a hacer es traer conocimiento a tu cabeza. Ahora, yo sé lo que es una palabra de sabiduría y todas esas cosas. Yo sé las interpretaciones y todo eso, pero no fluye en tu vida. Entonces, solo lo único que haces es animarnos y nos hace sentir como que somos alguien menos que los demás, como que somos desechados y como que estamos fuera del cuerpo de Cristo. Y eso no es la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo me dio a entender, no hay necesidad de que esté todo esto explicado aún hasta que clarifiquemos desde el principio que el poder del Espíritu Santo comienza cuando tú recibes la plenitud del Espíritu. No necesitamos hablar de manifestar un poder y si no lo has recibido la plenitud del Espíritu. Ahora, hablando del poder del Espíritu, es algo muy en general, es un tema general. Hay tantas cosas que el Espíritu Santo hace, como por ejemplo, su creación. Génesis capítulo 1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero luego dice, verso 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Recuerdan eso? Fue desde el principio Dios dijo que se haga la luz y el Espíritu Santo trajo la luz a la existencia. Su poder ha comenzado desde Génesis capítulo 1 y fluye a través de todo ese libro. Hay tantas partes del Espíritu Santo y aquí hay algunas cosas de las cuales la Biblia habla. Él tiene una parte en la creación. Él escudriña las cosas profundas de Dios. Él revela estas cosas a nosotros. Él nos enseña. Él nos da testimonio. Él intercede. Él nos guía a toda la verdad. Él convence al mundo del pecado y de la justicia. Él juzga. Él trae el nacimiento espiritual. ¿Cuántos saben que en Juan 3, verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es? Es el Espíritu que te trae de la muerte a la vida, cuando tú confiesas a Jesús como tu Salvador. Es un nacimiento espiritual. Jesús se refiere al Espíritu Santo con el poder que echa demonios. La Biblia habla de los dones espirituales a los creyentes hacia las personas. Y la Biblia habla de hechos de que cuando el Espíritu Santo está presente en tu vida, de que el fruto se manifiesta con amor, gozo y paz. Y esas son algunas de las cosas que son partes del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es un tema general. Es un tema general en que hablamos de las cosas que ha hecho, que está haciendo y que va a hacer y que puede hacer. Pero nosotros no podemos hablar de todo esto en pocas semanas con el tiempo que tenemos. Entonces, déjenme, les digo lo que el Señor me dijo a mí, lo que siento que debo decirles. Y el Espíritu es el poder que está trabajando a través de nosotros, el poder del Espíritu. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo hace muchas cosas y son temas dignos para que nosotros podamos hablar de esas cosas y de estudiar. Pero ahorita lo que el Señor quiere que nos enfoquemos es cómo nosotros permitimos el poder del Espíritu
que trabaje en nuestras vidas o a través de nuestras vidas para tocar a otros, a otras personas. Yo no siento que hay un cristiano genuino y vivo que no diría, ¿sabes qué? Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios trabaje a través de mí. Yo quiero tocar la vida de las gentes. Pero yo no creo que haya un hombre cristiano genuino que diga que es digno de hacer esto. Porque no lo somos en realidad. No somos dignos de eso, pero ¿cuántos saben que esto no es algo que nosotros ganamos o merecemos, pero es comprado por nosotros, por la sangre de Jesucristo? Es un don gratuito y nosotros lo recibimos por fe y es válido para que su justicia sea usada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Ahora, entonces aquí Jesús está diciendo, yo quiero que se esperen, no se vayan de Jerusalén. Ahora les digo más o menos el tiempo aquí. Miren, Hechos capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, les digo lo que eso significa. En la vida de los judíos había 3 fiestas primordiales. Son fiestas de las cuales los judíos venían en el año a celebrar estas fiestas cada año. Hay 3 fiestas. Una de las fiestas se llama el Pentecostés. Y la primera fiesta es la Pascua, cuando se come el pan sin levadura. Pues Pentecostés significa 50. El día de Pentecostés aquí significa el día 50, después de la Pascua de ese sábado. La Pascua fue un día, entonces cuando la Pascua pasaba, era por 7 días, y en esos 7 días había un sábado. Comenzabas ese sábado y contabas 50 días, y ese día era Pentecostés. Y esa era una celebración diferente. Ahora, en la Escritura, aquí en Hechos 1:3 dice que después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas durante 40 días. En el sábado después de la Pascua, que pasó entre el tiempo que Jesús murió y resucitó de los muertos, Jesús fue resucitado de los muertos un día después de eso. Entonces, 49 días después de que Jesús fue resucitado de los muertos, es Pentecostés. ¿Están entendiendo conmigo? Si no entienden, está bien. Es mucho detalle, pero para darles más o menos el tiempo en el que estamos hablando, y Jesús se les aparece a ellos por 40 días, entonces 40 días después de que Él fue resucitado de los muertos, Él está teniendo esta conversación con ellos y les está diciendo, me voy a ir al cielo. Y les dice que dentro de no muchos días, Él dice dentro de no muchos días, son como 9 días aproximadamente. ¿Y cuántos saben que a veces el Señor no les dice exactamente cuánto? Él solo dice pronto. ¿Y cuántos saben que para el Señor pronto es muy diferente para lo que significa para nosotros? Así es. Nosotros acabamos de leer 2 de Pedro de que para el Señor 1000 años es como un día. Un día son como 1000 años para Él. Entonces el Señor dice, espérense un día. Eso puede ser mucho tiempo, ¿verdad? ¿Entienden? Ahora, yo no estoy diciendo que Él nos va a engañar de esa manera, pero estoy diciendo que Él piensa diferente a lo que pensamos. Y Jesús dijo, dentro de no muchos días, el Espíritu Santo va a venir. Y yo no quiero que regresen a sus vidas normales, no regresen a sus responsabilidades, no regresen a las cosas naturales. Yo quiero que se queden aquí en Jerusalén y que esperen hasta que el poder del Espíritu Santo venga sobre de ustedes. Y luego cuando el poder del Espíritu venga, van a ser testigos para mí. Porque ahora no solo están contando una historia y dejando que sus luces pequeñas brillen, pero tienen el mismo Espíritu Santo residente y el poder que va a validar ese mensaje para que mi ministerio sea perpetuo. Ahora, noten aquí en Hechos capítulo 2, y cuando el día de Pentecostés había venido 9 días después, o más o menos algo así, estaban todos unidos, unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos fueron llenos? Todos. Necesitan saber eso. Es muy importante eso.
Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Todos. Ser un cristiano lleno del Espíritu Santo es para todo cristiano. No es tú sí, tú no. Y muchas personas se descalifican de estas cosas que Jesús dijo que nos iban a suceder. Porque dice, ¿sabes qué? Yo creo que mejor voy a ir a esta otra iglesia. Y no dicen por qué, pero en su corazón es que allá en esa iglesia no hablan de todas estas cosas. Allá solo puedes ser un cristiano y servir a Jesús y ya es todo. Y no tenemos que meternos en todas esas cosas. Pero déjenme les digo, si ustedes no se meten a todas estas cosas de las cuales Jesús habló, entonces no está realmente sirviendo a Jesús. Porque si Jesús mandó a estas cosas en nuestras vidas y tú sabes este mandamiento, la obediencia completa es abrir tu corazón para que Él pueda hacer ese trabajo en ti, para que pueda fluir a través de ti. Esa es obediencia completa. Tomo un minuto para decirles esto. Ustedes van a notar, si están alrededor de aquí, después de un tiempo, que nosotros, intencionalmente, por la dirección del Señor, no somos críticos de otros ministerios. No es mi trabajo juzgar. No soy el juez. El Señor Jesús es el juez. ¿Sabían eso? Yo no soy el juez. Y cualquier ministerio que está guiando a las personas hacia el Señor, bueno, a mí me caen bien todos ellos, aunque no estemos de acuerdo en todos los puntos y todas las doctrinas, yo aprecio lo que ellos hacen. Y aún si ustedes me oyen hablar es positivamente de esos ministerios diferentes, aunque en uno de los temas o puntos no estemos completamente de acuerdo. Quiero hablar positivamente, porque lo más importante y lo primordial y el resultado más importante es que las personas están viniendo a Jesucristo a través de sus ministerios. Y yo doy gracias por eso. Y yo creo que a Dios le agrada eso. Y Dios hace que eso sea válido. Gracias a Dios. Pero también a veces vienen ocasiones en donde necesitamos calificar la doctrina por causa de la verdad, por causa de la integridad de lo que se nos ha dado en su palabra. Solo porque alguien tiene el ministerio válido en un punto, no significa que la plenitud de la vida de Jesús y la intención y el propósito de Jesús en las vidas de aquellas personas que son parte de ese ministerio está pasando. Y muchas veces no está pasando porque nunca lo hablan. O cuando llegamos a ese pasaje, como que lo sobrepasan, lo leen rápido, como que estamos tratando de decir, eso fue algo que hacían antes, y nosotros no entendemos completamente todo eso. Entonces solo hay que servir a Jesús. A veces decimos eso y a veces las personas hablan de esto, de aquello, pero ¿cuántos saben que solo vamos a amar al Señor? Y se oye muy bueno esto, y las personas dicen, amén, amén, eso es así, solo vamos a amar al Señor, solo hay que enfocarnos en Jesús, aleluya, y le vamos a servir a Él, y no vamos a hablar todas esas cosas complicadas, y se oye como que si todo lo demás fuera de recibir perdón de Jesús, y su sangre y nuestra vida eterna en el cielo. Todo lo demás es así como muy complicado y es una opción, es un beneficio, pero no es mandatorio. No es algo que Jesús dijo que teníamos que hacer. Y déjenles digo, yo les quiero decir, eso es algo falso del Evangelio. Eso no está bien, eso no está bien. Y yo no estoy diciendo que alguien allá afuera lo hace intencionalmente, sabiendo la verdad y deteniendo la verdad. Yo no estoy diciendo eso. De hecho, yo creo que si alguien realmente entiende estas cosas y ayuda al cuerpo de Cristo que lo entienda, no solo van a recibir el poder y el fluir del Espíritu Santo, pero que es algo, una promesa real y segura de Dios, que Él lo va a hacer a través de ti, si tú abres tu corazón a esas cosas. Yo no creo que solo porque alguien no habla esas cosas de que ellos están deteniendo algo que ellos saben. Yo no creo eso. Yo a veces creo que no todos ven claramente esta parte, así como nosotros en muchas cosas que no vemos claras en la Biblia. Y así ellos también, ¿no es así? Es verdad. ¿Ves? Entonces no estoy diciendo orgullosamente hiriendo otros ministerios que estén abajo de mí o que no entienden estas cosas o que no las enseñan.
o que las enseñan limitadamente y, o si Dios hace eso en algunas personas, porque no tienen la revelación. Pero en cuanto tienen la revelación y entiendes, tú te das cuenta cómo no puedo yo participar en esta salvación que Jesús no solo ha proveído, pero ha mandado a nosotros diciéndonos: necesito tu ayuda aquí en la tierra, que se hagan responsables por mi ministerio, que me ayuden. Y mi ministerio no puede ser hecho con solo una historia. Su ministerio no solo era una historia. Entonces no puede ser hecha contando solo una historia. Necesitamos el mismo Espíritu Santo y todo su poder. Y comienza con lo que Jesús dijo aquí: espera y detente y no te muevas hacia adelante con tu cristianismo hasta que hayas recibido el poder del Espíritu. Y luego tú vas a validar, y luego tú vas a tener el poder y vas a poder moverte como yo quiero. Ahora, si se quedan parados en cosas de doctrinas, ustedes se están cortando de todas estas cosas que Jesús proveyó para nosotros. Aunque lo estás haciendo porque quieres, voluntariamente. Porque la palabra de Dios es muy clara de que esto es para nosotros el día de hoy. Y es así como comenzó Jesús leyendo, como comenzó hablando. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ayudar a Jesús. ¿No es así? Y yo no creo que esté funcionando al nivel y el potencial y el poder que Jesús quiere. Yo sé que no. Y yo estoy buscando del Señor: Dios, ayúdame a subir a otro nivel. Ayúdame, Señor. Pero yo los animo a ustedes: no se descalifiquen de estas cosas por solo decir: ¿sabes qué? Siento que me gusta más esta iglesia que está allá. Sabiendo en tu corazón que aquella iglesia de allá no menciona estas cosas. No las menciona seguidos. Gracias a Dios por aquella iglesia y todo lo que están haciendo. Los bendecimos, oramos por ellos. Creemos que Dios está haciendo grandes cosas a través de ellos. Pero el Señor está llamando al cuerpo de Cristo. Yo siento que todo el cuerpo de Cristo, por abrir la puerta, estamos viviendo en una generación maligna. Y las personas ya no saben cómo llegar hacia Dios o de qué manera es Dios. Y cómo saben que esta filosofía y esta opinión que estamos compartiendo con ellos no es solamente una opinión, pero es Dios. ¿Cómo van a saber, al menos de que tengamos la validez del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu? Déjenles digo, cuando tú ves a alguien y tú estás compartiendo el amor de Jesús con ellos y les dices: ¿sabes qué? Es mi espíritu. En mi espíritu yo sé que esto está pasando en tu vida, ¿verdad? ¿Eso está pasando? Sí, está pasando. Y de repente ellos saben que no es solo tu opinión. ¿Entienden de lo que estoy hablando? Ese es el poder del Espíritu Santo. Pero comienza con recibiendo el Espíritu Santo. Comienza con abrir tu vida. No tiene sentido en hablar de las manifestaciones y cómo funcionan si nosotros no hemos recibido la plenitud del Espíritu, si no estamos constantemente recibiendo la recarga continuamente. Ahora, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, todos. Algunas personas dirían que no todos pueden hacer esto. No es cierto. Algunas personas confunden esto con el don de lenguas, que necesita ser interpretado, pero noten que aquí no hay ninguna interpretación que esté tomando un lugar. De hecho, sobrenaturalmente había personas de otros países que oyeron sus propias lenguas. Y escuchen, no todos los que oyeron las lenguas o que estaban alrededor de ahí oyeron a todas las personas hablando sus lenguas. Solo algunos de ellos estaban hablando y oyendo los de ciertos países, y como lenguajes de Mesopotamia y otros idiomas. Y habían otros que hablaban de este país y de otro país y cosas así. Pero estaban hablando en lenguas que nunca fueron interpretadas. ¿Saben? Porque no es el don de lengua que necesitaba ser interpretado. Esto solo es el poder del Espíritu Santo, dando a estas personas la habilidad del Espíritu para orar y alabar a Dios. No son palabras de Dios a la gente. De hecho, si siguen leyendo, dice que todas estas personas que se habían juntado para ver todo este evento, ellos oyeron hablando en su propio lenguaje
varias personas hablaban en su lenguaje y dicen que oyeron que hablaban las maravillas de Dios. Eso era adoración a Dios, bendición a Dios, de su espíritu hacia el espíritu de Dios. No era una palabra de Dios hacia las personas que necesitaban ser interpretadas. Ese es el don de lenguas, y de eso hablamos en 1 Corintios capítulo 12, hasta llegar al capítulo 14, y clarifica esto. Hemos discutido esto hasta cierto punto, que hay una diferencia entre ser lleno del Espíritu y tener una lengua de oración espiritual, y el don de lenguas que debería de ser usada en la iglesia, que necesita ser interpretada. Muchas personas ponen todo en la misma categoría y dicen, todos hablan en lenguas. Bueno, pues obviamente no. Pues ves, entonces no todos pueden y no todos deberían, pero es un malentendido de las Escrituras. Van a ver aquí que Jesús dijo, ustedes esperen en Jerusalén por el Espíritu Santo. Y todos esperaron y todos recibieron y todos hablaron en lenguas. ¿Por qué? Porque el poder inicial en este pasaje del Espíritu Santo, estamos hablando del poder del Espíritu. El primer poder del Espíritu fue evidente cuando ellos hablaron en un lenguaje que nunca habían aprendido. ¿No es así? Eso es lo que dice tu Biblia. El primer, y todos lo hicieron. No fue unos se hicieron acá y otros profetizaron y otros dieron una palabra de sabiduría. No, todos lo hicieron, ¿no es así? Todos igual. Déjenles digo algo. Esto no fueron las manifestaciones del Espíritu, de la cual se habla en 1 Corintios capítulo 12. Eso aún no pasaba. Esto es solamente ser lleno del Espíritu y recibiendo la habilidad de que tu espíritu se pueda conectar con el Espíritu de Dios. Y es una cosa poderosa, pero es una fundación, es algo que debe de continuar como empezó y que tiene que haber una recarga por el Espíritu. Ahora, déjenme, les digo lo que pasó aquí. Yo ya les di a entender unas pocas cosas del verso 5 al 13, pero quiero que vean el verso 14. Pedro está parado diciendo con voz alta y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Escuchen lo que Pedro está diciendo. Ahora, él está hablando a judíos. Estos judíos se habían reunido para la fiesta de Pentecostés de todas las regiones y naciones, y vinieron a Jerusalén. Y este evento pasó de que Jesús había hablado cuando él había ascendido. Entonces esto sucedió 9 días después. Este evento del Espíritu Santo, este estruendo como de un viento recio que soplaba, este grupo de personas que estaban ahí en ese lugar, que hablaban en lenguas, llegaron estos judíos de todas partes y oyen diferentes personas hablando su lenguaje sobrenaturalmente a través del Espíritu Santo. Y Pedro se levanta diciendo, tal vez parezca como que están ebrios, porque hay algo que está pasando aquí y que solo es un lenguaje. Tal vez algo estaba pasando con ellos, al punto de que ellos se veían como que estaban ebrios, como que no estaban bien. ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando? ¿Alguna vez vieron a alguien que ha tomado y como que no habla muy bien? Pero algo que estaban haciendo esas personas les pareció como que estaban tomados. Y Pedro se paró y dijo, escuchen, no están tomados, pero está hablándole a judíos que ni tenían las Escrituras de lo que, bueno, ya tenían el Antiguo Testamento, pero no el Nuevo. Y esto es lo que Joel profetizó. Él habló de esto. Él les dice a estos judíos, todos hemos leído del profeta Joel y lo que él dijo. ¿Recuerdan lo que el profeta Joel dijo que iba a pasar en los postreros días? Eso es lo que está pasando. Esto es exactamente lo que está pasando hoy, lo que profetizó Joel. Ahora, los judíos, ellos sabían lo que había profetizado Joel. Entonces, Pedro comienza a decir lo que Joel dijo, fuera del libro de Joel. Y lo que nosotros diríamos que es el Antiguo Testamento, y para ellos solo le llamaban las Escrituras. Verso 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, ¿cuántos creen que si en aquellos días fueron los postreros días, hoy los postreros días de aquellos días? Ahora ya estamos en los últimos días. Si aquellos días fueron los postreros días, estos son postreros de los postreros. Ajá, sí, porque es que esto fue hace como unos 1000 años,
2000 años, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O solo recibimos a Jesús. Pero Dios profetizó que en los postreros días Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Iba a ser diferente de que solo el sacerdote, el rey y el profeta ser ungido por el Espíritu. Dios dijo, yo quiero que todos mis hijos sean llenos del Espíritu. Yo quiero que todos funcionen con el poder del Espíritu. Y fue profetizado aquí en el libro de Joel y en otros lugares. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes. Ahora, esto es una de las manifestaciones del Espíritu, el poder profetizar. Pero noten que Él dijo, vuestros hijos y vuestras hijas, aún tus hijos pequeños van a poder profetizar. ¿Qué está diciendo? Esto no se trata de que si eres maduro o no. Esto no se trata de que, pues yo he estado en allá por 20 años. Ahora ya estoy listo para profetizar. No, Él está diciendo, esto es por la gracia de Dios. Para todos los que quieren recibir y el Espíritu viene sobre de ellos. Los hijos y las hijas, por la manifestación del Espíritu Santo, operan en el poder del Espíritu y de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿No es bueno saber que no tienes que ser lo suficientemente maduro para que Dios te pueda usar? ¿No es bueno saber? ¿Cuántos saben? Un burro habló, una mula habló, y él no era un maduro. Él no pasó una prueba de madurez. Y yo digo que era un necio porque era un asno. ¿No es así? Miren a la persona que está a su lado y dile, hay esperanza para ti, ¿eh? Dígale, vamos, dígale. Hay esperanza para ti, ¿verdad? Hay que seguir en el verso 17. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Profetizar es cuando Dios habla palabras a través de ti, y cuando le llega al corazón de la persona, ellos se dan cuenta, ese fue Dios. Eso no solo fue esa persona, eso dio luz a mi vida, o eso trajo esperanza en una área de mi vida. Y ellos saben, Dios me acaba de hablar. Eso es profetizar, cuando Dios habla a través de ti. Ahora, sigamos acá con el verso 32, porque, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros por las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y luego él sigue hablando de cómo Joel profetizó de que sí iba a resucitar Jesús de los muertos. Y ahora quiero que vayan al verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Yo quiero que pongan mucha atención al verso 33. Yo nunca he visto lo que he visto hasta hoy en este verso, cuando el Espíritu Santo me lo reveló. Hace unos días, escuchen esto. Así que, exaltado por la diestra de Dios. ¿Alguien puede decirme de quién estamos hablando? El verso previo dice que fue resucitado de parte de Dios. Así que Jesús, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Él, ¿quién es Él? Es Jesús. Escuchen lo que dice esto. Esto es tan poderoso. Dice, Jesús, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Les pregunto algo. Yo sé que todos hemos recibido el Espíritu Santo, pero ¿de quién habla este verso que recibió la promesa? Ahora, quiero que piensen esto. ¿De quién habla? ¿Por qué el Padre prometió a Jesús darnos a nosotros el Espíritu Santo? ¿Ves? Necesitamos entender lo que está pasando aquí. Nuestras vidas son una gran cosa para Jesús. Él vino a la tierra y murió, pero mientras Él estaba aquí, Él comenzó un ministerio llamado el ministerio de Jesucristo. Y ese ministerio
consistía de predicar, de enseñar del reino de Dios y trayendo la validez de los milagros y señales de Dios a la tierra. Y él sabía esto, que solo iba a estar aquí en la tierra por un tiempo limitado y que iba a dar la responsabilidad a esos que le seguían. Y también sabía que sin el poder del Espíritu Santo solo tenemos un chisme nada más, que comienza ahí, una historia que puede ser tomado o dejado por personas sobre del Señor Jesús. Y algunas personas dicen, oh sí, es un poco bueno, oh yo creo que era profeta, sí, pero no creo que sea el Hijo de Dios. Y todas estas opiniones son dichas. Y Jesús sabía que lo que las personas necesitaban no solo era una historia, pero necesitaban una demostración válida. Y Pablo dijo, yo no vengo con ustedes con palabras para persuadirlos, con palabras para convencerlos y con sabiduría, pero vengo con demostración del Espíritu Santo y de poder. ¿No dijo eso? ¿Ves? De eso está hablando la Biblia en el Nuevo Testamento. Jesús está muy desesperado para que su iglesia reciba la plenitud del Espíritu Santo y que demuestre no solamente por medio de palabras, sino por el poder, la vida de Jesucristo. Entonces aquí cuando dice que el Padre le prometió a Jesús, el Padre le prometió a Jesús, yo te voy a resucitar de los muertos y te voy a sentar a mi diestra, pero no voy a dejar que tu ministerio, el que comenzaste en la tierra, se muera con solo el montón de personas que van a ser llamados mentirosos, porque dijeron que tú fuiste resucitado de los muertos. Pero yo voy a dar ese mismo poder, ese mismo Espíritu Santo que te dio poder a ti cuando tú estabas en la tierra, a todos sus seguidores, y que creen y ellos lo recibirán para que ellos puedan seguir con tu ministerio y ellos puedan hacer más allá de lo que tú hiciste. Esto fue una promesa de nuestro Padre Dios para su Hijo Jesús, para decirle, tu ministerio no va a morir. ¿Están entendiendo esto? Yo nunca había visto esto en este verso, hasta que el Espíritu Santo me lo reveló. La promesa fue entre el Padre y el Hijo, de que Él nos iba a dar el Espíritu Santo, para que su ministerio no se quedara allí y que viviera en la tierra. Porque ¿cuántos de ustedes saben que Jesús murió por todo el mundo, pero no creen? Parte de la razón por la que no creen es porque nosotros no le mostramos la realidad de Jesús. Solo pensamos que es suficiente tener la salvación y el perdón de pecados. Y si el mundo cree o no cree, pero bueno, muy bien. Pero por lo menos yo estoy salvo. Y ni aún sentimos la habilidad o como que podemos mostrarles que sí, seguramente Él es real. Porque no tenemos el poder del Espíritu Santo o no tenemos confianza en ese poder. Y el Padre le prometió a Jesús, yo te prometo que si tú haces lo que yo te digo y caminas en eso, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. A cualquiera que abra su corazón para recibirlo, yo comenzaré a usarlos con el mismo poder con el que te use a ti. Noten lo que Pedro dice, verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro dice, déjenles digo algo. El Padre le prometió a Jesús que Él iba a dar su Espíritu, pero dice, déjenles digo, lo que Jesús, cuando Jesús fue a sentarse a la diestra de Dios, fue que Jesús había recibido la plenitud de la promesa del Padre, que había derramado lo que Él está sintiendo y experimentando en ese momento. Entonces cualquiera que dice, sabes, yo solo me voy a enfocar en Jesús, yo voy a amar a Jesús. ¿Quieres amar a Jesús? Déjame decirte cómo lo amas, cómo tienes que amarlo, síguelo a Él. Haz lo que Él hizo. Él derramó el Espíritu Santo en estos postreros días porque fue prometido para Él. Y Él te necesita a ti que recibas el Espíritu Santo y que comiences a moverte en su poder. Como hay muchos cristianos, la mayoría de los cristianos se sienten que esta es una opción y no es una opción. Jesús nunca dijo, oh, por cierto, si quieren algo muy genial y no les voy a cobrar, yo les daré el Espíritu Santo y su poder y tú vas a poder hacer ciertas cosas. No, esto es parte de vivir por Jesús, preocupándote por su ministerio.
de que su ministerio sea llevado por toda la tierra, y al decir voy a esperar y ves ahí un sacrificio, él estaba diciendo no se vayan de Jerusalén. Toma tiempo de tu día tan ocupado, no te vayas solamente con una historia. Toma tiempo, búscalo, obra, espera en Él hasta que Él venga, porque luego vas a tener poder del Espíritu y vas a llevar el ministerio al nivel del que Él quería. ¿Están viendo esto? Entonces, no se queden allí. Yo no creo que es una mentira intencional, pero aún así, yo sé que es una mentira. Yo sé que esta mentira, yo no estoy diciendo que esta mentira fue inspirada por ciertos ministerios o predicadores. Yo siento que es la verdad que está detenida por el enemigo, el diablo. Porque 2 de Corintios capítulo 4 dice que él cegó las mentes y no pueden ver. Pero lo que tienes que hacer es entenderlo por el evangelio. Que el mismo poder que está pasando en el evangelio, el mismo poder que está pasando en el libro de Hechos, y que no hay ningún lugar que diga que Dios quiere que nos detengamos. En todas partes en el libro de Hechos, las personas predicaban que el Espíritu Santo debería de ser parte de nuestras vidas. Y Jesús lo predicó. Y Él quería eso de que todos funcionáramos como Él. Y que no nos descalificáramos, porque pecamos, pero que recibiéramos la limpieza por medio de su sangre. Y solo por fe pararnos y decir, Dios aún me puede usar a mí por la sangre de Jesús. Y recibir la plenitud del Espíritu y comenzar a caminar en estas manifestaciones por el poder. Ahora, estamos aquí en Hechos capítulo 2, pero quiero que vean el verso 37. Al oír esto, el grupo que estaba ahí se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, déjenles digo por qué se compungieron de corazón. ¿Ves? El poder del Espíritu no solo es para milagros y sanidades y cosas así. El poder del Espíritu Santo en tu vida hace algo al mensaje que estás predicando. Van a entender lo que estoy tratando de decir. ¿Cuántos de ustedes pueden escuchar a alguien enseñando la palabra de Dios, sabiendo la Biblia y predicando el Evangelio? Y tal vez tengan mucho estudio detrás de su nombre, tal vez a lo mejor tienen mucha educación y sean muy intelectuales y su presentación es muy brillante. Y cuando lo hablan con mucha inteligencia y te sales del servicio y dices, oh, eso fue muy bueno, me gustó, fue interesante. Pero luego escuchas a alguien más que tal vez no tenga ni educación bíblica ni teológica o ninguna educación. Pero ellos son ungidos y llenos del poder del Espíritu Santo. Y tal vez traigan solamente una palabra o un verso. Y te van a mostrar algo por revelación del Espíritu Santo. Y te llega al corazón y te corta hasta lo más profundo. Y tú sabes, Dios me habló en este día. ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando? Tienes que tener mucho cuidado de que no sigues educación y diplomas. No que eso descalifica el poder de Dios, pero tantas veces tenemos la tendencia de depender de esas cosas. La unción del poder no solo es para la sanidad y milagros, la unción del Espíritu es para que cuando tú dejes que tu luz brille y compartes el Evangelio con alguien, que aunque sea muy simple, haya una unción sobre él, sobre eso, y que corte y penetre hasta el alma de la persona y hasta el espíritu, y que se abra a alguien de corazón al punto. Es más, yo recuerdo que había un hombre y yo lo conocí porque una de sus hijas comenzó a venir a la iglesia y comenzó Dios a tocar su vida. Entonces yo fui a la casa de esa niña a visitar a su familia porque ella vino a la iglesia. Entonces yo fui a visitar su casa y yo conocí a su mamá y a su papá, y ellos me estaban viendo un poco raro como un pastor de jóvenes, así como que, ¿y este quién es? Porque yo traía un traje, una corbata y me estaba presentando bien. Y les digo, esa familia estaba tan mal, estaban muy mal. El papá había estado en la prisión, había salido, había entrado, había salido a la prisión. Oye, ese hombre era malo, malísimo. Y era uno de esos hombres que tú no querías confrontarte con él porque sabías que te iba a ir muy mal. Y fue a la prisión, y cuando vas a la prisión, pues te haces más duro. Así era él. Y no tenía trabajo. Su esposa le decía, amor, pues debemos la renta para este mes.
Y él decía, oh, muy bien, al rato regreso. Y regresaba hasta la noche con todo el dinero que ocupaban. Y nunca nadie le preguntaba nada. Y no tenía trabajo. ¿Están entendiendo lo que digo? Ese era un hombre malo. Pero unas cosas comenzaron a ir mal en su vida. Y él vino a mi oficina tocando mi puerta y yo sé un poquito sobre este hombre. Yo estoy pensando, oh, yo quiero ser muy bueno con este hombre. Él se sentó allí a un lado mío. Yo le dije, déjame te cuento algo. Y como en 1 minuto y medio yo compartí con él de Jesucristo, en mi mente yo estaba diciendo, este hombre ya ha escuchado esto, tantos predicadores, todas esas cosas, pero este hombre se quebró. Llegó hasta su alma tan profundamente que su vida radicalmente cambió. Y en unos cuantos años, él era uno de los ancianos en nuestra iglesia. Él era un hombre tan dulce, tan amoroso, tan humilde. Este era un hombre que manejaba un camión grande y él manejaba una camioneta grande y si lo hacías enojar, él te decía que te salieras de la carretera, que te hicieras a un lado, hazte un lado, porque él te iba a pasar llevando. Y si no te hacías a un lado de la carretera, él te llevaba. Es que él tenía una canasta llena con botellas de coca y tenía las botellas y venía y las agarraba y te las empezaba a aventar hasta que tú te salías. Porque él te quería hacer salirte de la carretera. Porque es que eso es lo que él quería. Y bueno, él quería sacarte. Es que yo conozco cosas de él que él había hecho que yo ni les puedo contar. Pero escuchen. Estoy hablando de la unción del Espíritu Santo. Hay algo diferente en el mensaje del Evangelio. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y hay una unción sobre ese mensaje que llega hasta el alma de esa persona y este hombre fue llevado fuera del pecado por esta historia simple. Déjenles digo, la unción del Espíritu estaba ahí. La unción del Espíritu es diferente. Gracias a Dios. Y por eso vas a ciertos lugares y a algunas personas no les gusta ir a la iglesia también, donde siempre la palabra les está llegando hacia lo más profundo. Dice, no, mejor voy a ir a otra iglesia porque está grande y están hablando y hablan de la Biblia y solo es Jesús, gracias a Dios, y yo estoy bien. Pero voy a esta iglesia y mi alma, se siente mal cada fin de semana. Y Dios sabe quién soy, y Él está tratando conmigo de cosas que estoy haciendo mal allí. Esa iglesia es donde tú tienes que estar. ¿Me están escuchando? Ahí es donde tú tienes que estar, porque Él está tratando de llevarte a otro nivel y no dejarte donde estás. Entonces, verso 37, al oír esto se compungieron de corazón. Ahí está. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para ti y para todos nosotros. Es para todos. ¿Cuál promesa? La promesa que ustedes están viendo hoy, de que todos seremos llenos del Espíritu. Todos hablaremos en otras lenguas. Es para todos. Pero lo primero que necesitas hacer es venir a Jesús. Pero luego quiero que noten, no hay necesidad para que ustedes se esperen para madurar y crecer. Abran sus vidas para recibir el Espíritu Santo. Porque la promesa es para ti también. ¿Cuál promesa? Lo que estás viendo. Era muy evidente. Todos están teniendo esta misma conversación. Todo esto pasó, obviamente, en minutos. Este sermón que él obtuvo. Digo, él no habló mucho de este sermón. Solo comenzaron a hablar y a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Y él dijo, bueno, pues lo que tienes que hacer es esto. Y todo esto pasó en minutos. Ahora, estoy contemplando a ver en qué dirección quiere el Espíritu Santo llevarme. Porque sé que hay varias cosas que les quiero decir, pero sé que no voy a poder hablar de todas. Estudiamos esto hace algunas semanas y para aquellos que no estaban aquí, les voy a recordar, o les voy a decir, en Efesios 5:18, Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sigue diciendo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no os embriaguéis con vino.
Antes bien, sed llenos del Espíritu. El verbo sed llenos está en el presente pasivo imperativo. Es el tenso presente, la voz pasiva y el modo imperativo. El tenso presente significa que no solo pasa una vez, que pasó y que ya no vuelve a pasar. Y yo antes pensaba y lo entendía de esa manera, porque yo fui enseñado de esa manera, de que cuando te llenas del Espíritu, eso es todo y solo pasa una vez. Y ya eres lleno del Espíritu Santo y para siempre. Pero ahora yo me di cuenta de que esto dice, siendo lleno, en el tiempo presente. No es algo que pasó, es algo que está pasando. Y él está diciendo, sed siendo llenos. Él está hablando a cristianos que ya están llenos del Espíritu Santo. Y le está diciendo, sigan llenándose, sigan llenándose. ¿Qué significa eso? Eso significa que es algo que tú puedes hacer para continuar siendo lleno. ¿Cuántos de ustedes han notado que si tú manejas un carro, que tú puedes llenar ese carro de gas, pero no se queda así? Lo usan y el gas se termina. Yo no sé qué les pasa a los carros, como que no los hacen bien. Acabo de llenar el tanque, acabo de ponerle gas hace unos días y ahora prácticamente ya no tiene, mira. ¿Qué está pasando? Pues, ¿qué crees? ¿Lo usaste? Entonces Pablo está diciendo aquí, sed llenos del Espíritu. Entonces está en el tiempo presente, que significa que lo continúes haciendo. Pero también está en una voz pasiva, que significa que tú no te estás llenando solo, se está pasando, pero está en el modo imperativo, que significa que esto es un mandamiento, que esta no es una sugerencia. Esto no está diciéndole a los cristianos, ¿sabes qué? Si te gusta, sé lleno del Espíritu. Y si no, pues solo ama a Jesús. Eso es lo más importante, solo ámalo. No, lo que Pablo está diciendo es lo que el Espíritu está diciendo. Si tú amas a Jesús, entonces obedécelo a Él y sé lleno del Espíritu para que tú puedas ser usado por Dios al nivel que Él diseñó para ti. Hay que ser honestos. Si nosotros no somos llenos del Espíritu y no nos estamos moviendo en el poder del Espíritu, ya sabemos que va a haber días que hay gentes que se van a ir al infierno, más de los que se van a ir ahorita, ya sabemos. Personas que deberían de ser sanos no van a ser sanados. Matrimonios que no deberían de terminar en divorcio van a terminar divorciados. Hijos que no deberían de andar en rebelión van a terminar en la cárcel. Hay que ser honestos, porque estamos hablando de vidas reales que van a ser lastimadas y heridas, y en muchas ocasiones eternamente. ¿Ves? Esto no solamente es, a mí me gusta esa iglesia y aquella, no, esto es vida y muerte. Y tenemos la oportunidad y el privilegio de recibir la vida de Jesús en el poder del Espíritu Santo y ayudarlo a Él y atraer las personas y sacarlas del infierno, sacar matrimonios de la destrucción y del divorcio, de sacar a los hijos de la rebelión. ¿Cómo hacemos esto? Por el poder del Espíritu Santo, por el poder. Déjenles digo las historias de los jóvenes y cómo los jóvenes se mueven por el Espíritu Santo y han ayudado a otros jóvenes que antes eran atados. Los han ayudado a estar libres. ¿Cómo? Por medio de la manifestación del Espíritu. Estoy hablando de los jóvenes que están llenos del Espíritu Santo constantemente. No estoy hablando de jóvenes enanos en la iglesia que solo van a la iglesia para hacer cosas con otros jóvenes. Estoy hablando de jóvenes que han recibido la plenitud del Espíritu y han dejado que Dios los use. Hijos e hijas profetizando. ¿Ves? Esa es una realidad. Eso es real. Entonces Él dice, sed llenos del Espíritu. Pero es un mandamiento. Sed llenos del Espíritu. Y nos dice cómo hacer eso. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Neumáticas. Pneuma. Cánticos espirituales. Cánticos, claramente hablando de canciones en lo espiritual, canciones con el lenguaje espiritual, porque Judas 1:20, de que cuando tú hablas o cantas en lo espiritual o en lenguas, recarga tu batería, te llena nuevamente, porque tú estás permitiendo al Espíritu Santo que fluya a través de ti, y hay una recarga que pasa, y cuando tú eres lleno y tú continúas, ¿cuántos saben que cuando se te va acabando el gas en tu carro,
tú puedes saber si se está acabando o si está lleno. ¿Verdad que sí sabes? Hay forma de saber si está lleno tu carro de gas. ¿Cómo? Solo sigue llenándolo. Tú vas a saber, ¿no es así? Porque va a sobreabundar y va a salir del tanque del carro. Cuando hay demasiado gas, se rebalsa. Cuando ya tiene mucho, se rebalsa. ¿No es así? Eso es exactamente lo que pasó en el libro de los Hechos. Y lo primero que pasó fue que de su boca comenzó a salir algo del Espíritu Santo, las palabras. Y Pedro dijo, Joel profetizó que no solo va a hacer esto, pero va a hacer una profecía y otras cosas. Todo esto va a suceder. Gracias a Dios todos necesitamos, pero es un mandamiento, sed llenos del Espíritu. Y no solo es un mandamiento para ti, y es para alguien que no está lleno del Espíritu, pero es mandamiento a todos, de que continuamente seamos llenados con el Espíritu Santo. Yo creo con todo mi corazón que para final de este tiempo, de que nosotros como iglesia vamos a estar funcionando por el poder del Espíritu. No estoy buscando que alguien haga algo más allá de lo que ellos están creyendo en Dios, pero yo creo que se van a dar cuenta qué tan simple es permitir al Espíritu Santo operar a través de ti. Y tú te das cuenta, no soy yo, pero aún sí eres tú por su poder. Yo creo que se van a dar cuenta. Yo creo que si ustedes abren su corazón y no se descalifican, pero se abren y dicen, Señor, pero yo quiero moverme por medio de tu Espíritu, pero comienza con recibirte a ti. Y algunos van a llegar hasta el punto de que va a salir de su boca y el Espíritu Santo comienza a hablar a través de ti y que fluya a través de ti para que tú puedas ser recargado y comenzar a ver las otras manifestaciones del Espíritu que fluyan en tu vida. Yo creo que aquí es donde empezamos. Yo creo que eso es lo que Dios está haciendo. Algunos de ustedes, si han hablado en lenguas anteriormente y en ocasiones lo hacen y aún el Señor los está animando a ustedes que lo hagan más seguido, para que se recarguen constantemente. El 28 de julio, que hace un tiempo recuerdo que el Espíritu Santo me habló. Tienes que ser lleno del Espíritu. Ahora, está hablando con alguien que es lleno del Espíritu, así como en Efesios. Pero Él me dijo a mí, tienes que estar lleno del Espíritu. Y me dijo otras pocas cosas más, pero yo sabía lo que estaba tratando de decirme. Es que yo tengo que estar cantando en mi vida. Yo tengo que estar cantando sus cánticos espirituales y cantando y alabando al Señor en mi corazón y alabando y adorando para que el Espíritu pudiese fluir en mi vida. Yo sabía que eso era lo que estaba diciendo. La razón es porque si yo no estoy rejuveneciéndome, llenándome por el poder del Espíritu Santo, yo voy a perder la oportunidad para que Él se pueda manifestar en mi vida. Yo voy a estar perdiendo esa oportunidad. Fue más o menos como en 1990, pues mi esposa y yo estábamos listos para irnos a la cama ya a dormir. Y de repente yo tuve un sentir del Espíritu Santo de que algo estaba mal con mi papá. ¿Ves? Eso es importante, ser llenos del Espíritu, porque de otra manera no tienes estas manifestaciones pasando en tu vida. Pero yo sabía y le dije a mi esposa, vete a la cama. Y hasta me asusté y tuve que lidiar con ese miedo que yo tenía. Pero luego comencé y yo no sabía por qué orar. Ya es tarde, yo no sé lo que está pasando con mi papá, yo no he escuchado nada. Entonces comencé a orar en lenguas. Y lo hice por un rato. Y lo hice como media hora, 45 minutos, una hora lo más. Y oré hasta dentro de mí y dentro de mi espíritu. Y yo dije, bueno, ok, gracias a Dios. Lo que sea, lo que haya sido, bueno, ya. Y todo está bajo control. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo sabe cómo orar? Si yo hubiera estado hablando y orando en español, tal vez yo no hubiera orado por lo que necesitaba, porque yo ni sabía lo que estaba pasando. Pero el Espíritu Santo sí sabe. Y el próximo día yo hablé con mi mamá y le dije, ¿qué está pasando con mi papá? ¿Cómo está él? Y ella me dijo, pues se acaba de ir al doctor y probaron su corazón, le hicieron unos exámenes y todo salió que estaba bien, todo está muy bien. Y le dije, ok, muy bien. Y entonces me pregunté, entonces, ¿por qué estoy orando anoche? ¿Por qué estuve orando anoche si todo estaba bien? Bueno, después de unos días, ella me habló y me dijo, escúchame, hijo, de alguna manera el doctor de tu papá, no sabe cómo, pero de alguna manera un especialista obtuvo sus resultados de los exámenes de los que le había hecho. Y él dijo, algo parece como que no está bien con esta situación.
y quiere que tu papá regrese para unos exámenes. Y se dieron cuenta, tenía unas arterias que estaban cerradas. Y le dijo el especialista a mi papá, señor, yo no sé cómo sucedió esto. Tú te puedes ir en cualquier momento. Y en unos pocos días ya lo habían puesto en la lista para operarlo del corazón. Y tenía 55 años y bueno, yo no esperaba eso de mi papá a los 55 años. Yo no esperaba eso. Bueno, el doctor no sabe ni cómo es especialista. Pudo ver este reporte en las pruebas que le hicieron a mi papá. Yo sí. Yo tengo una buena idea. ¿Cuántos saben que los doctores se equivocan? Ellos se equivocan también, ¿entienden? Déjenles digo. El poder del Espíritu Santo es para ayudar a las gentes y para salvar a las gentes, salvar sus vidas. Y gracias a Dios eso fue, bueno, eso hace como unos 14 años y aún Él está con nosotros, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero ves, eso es parte del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero tenemos que recibir su poder y abrir nuestro corazón y decir, muy bien, Señor, yo voy a permitir que tú manejes mi vida con tu poder. Y voy a iniciar el recibir el poder del Espíritu Santo. Hay que ponernos de pie. Vamos a hacer esto ahorita. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén.